El origen de esta novela, La jaula de los zonas, bueno, es una historia real, algo que pasó. Yo me encontré con ella leyendo hace bastante, mis tempranos 20 años, La Patagonia Trágica de Borrero, periodista, abogado español que después tuvo una participación importante en las huelgas 1920-21 en Santa Cruz, y que luego escribe este libro con la idea de denunciar la masacre de los trabajadores rurales. Y escribe La Patagonia Trágica. En realidad es como una especie de introducción al tema, y donde se cuenta, entre otras cuestiones, el genocidio de los pueblos indígenas en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Y ahí él cuenta la historia de una familia de indígenas, digamos, onas, como lo llamamos nosotros, Selknam, como se llaman ellos, que son capturados, secuestrados en Tierra del Fuego, subidos a un barco y llevados a Europa y exhibidos en la famosísima Exposición Internacional de París de 1889, ahí cuando se construye la Torre Eiffel, en una jaula, ¿no?, como caníbales de la Patagonia, por un empresario belga, francés, Maurice Maitre, sabemos su nombre, que después los lleva a Londres y los exhibe en las mismas condiciones. Ahí, digamos, la sociedad misionera anglicana, que de alguna manera los que habían fundado Ushuaia, la misión de Ushuaia antes de que empezara el pueblo propiamente dicho, se enteran de la situación, hacen la denuncia, el empresario se va con sus indios a Bruselas, van muriendo por el camino. Es muy probable que si fueron efectivamente 11 los secuestrados, en la única foto que tenemos, que se saca en París junto con este empresario, llamémoslo, su captor, su apropiador, ya son 9. Cuando se van a Bélgica dejan una mujer anciana en un hospital, que también llegué a encontrar el relato de los médicos y la enfermera que la asistieron, ¿no? Y finalmente, en Bruselas, la sociedad misionera logra que intervengan las autoridades, que se interese el consulado chileno, que en un primer momento su respuesta fue, bueno, sí, nos correspondería intervenir si pueden probar que son chilenos, pero por ahí son argentinos, ¿no? Como si tuviera alguna relevancia o se pudiera establecer en un pueblo, digamos, nómade, y una isla que no tenía un límite geográfico definido, esta pertenencia nacional. Finalmente son repatriados, bueno, llegan 4 de nuevo a Tierra del Fuego, que son incorporados a las misiones salesianas que ya empezaban a funcionar, y hay uno cuyo nombre en los registros es Calapacte o cercano, que se queda en Europa. Y aparentemente vuelve a Tierra del Fuego por sus propios medios, ¿no? Y esa fue me interesó la historia de todos ellos, me interesó la historia de toda digamos, de alguna manera de todo lo que fue la invasión, la ocupación, porque la palabra colonización es un poquito sospechosa en estos contextos, de Tierra del Fuego, contada a partir de la historia de esta familia. Me desplacé un poco del eje, porque lo que acabo de encontrar es un poco la historia que yo pude reconstruir, digamos, la más probable en base a la documentación. De hecho, después voy a si me acuerdo, cuento un detalle que me llegó en el curso de la investigación de cómo fue el regreso del Calapacte histórico, y que no está en ningún libro. La versión que leí en Borrero era otra, que un sacerdote salesiano, el padre Beauvoir, que efectivamente fue protagónico de la organización y la dirección de las misiones en Tierra del Fuego, fue él el que los encontró en París, él hizo la denuncia a las autoridades, las autoridades chilenas inmediatamente se hicieron cargo del asunto, o sea, todos actuaron maravillosamente bien, y Calapacte, cuenta también que los Selknam, que el empresario, antes de huir, abre la puerta de la jaula y los Selknam salen en libertad, se pierden por el predio de la Exposición Universal, los recuperan, es decir, capturan a todos, menos a Calapacte, que queda suelto. Después me enteré
y un poco, digo, esta segunda versión está en contradicción con la primera. Me enteré que no fue tan así, pero me enteré de esto ya cuando empecé a investigar para la novela, es decir, no sé, el 2015 más o menos, y ya había vivido durante 30 o más años con la versión de Borrero, con el que se abre la puerta de la jaula, que se escapan, que Calapacte queda vagando por Europa. Y, digamos, como después salí investigando, fueron apareciendo otras versiones en la biografía del padre Beauvoir, hay otra versión más. Y dije, bueno, si es una historia hecha de versiones, yo puedo elegir de cada versión lo que me parezca, digamos, narrativamente más productivo, más poderoso. Los Selknam, digamos, es una situación paradojal desde el punto de vista conceptual, histórico, desde el punto de vista, digamos, humano, es terrible, ¿no? Es atroz lo que les pasó, porque hasta 1880 más o menos prácticamente eran un pueblo sin contacto con los blancos, a diferencia de los yaganes y los cahuéscar de los canales, que por el tema de la navegación, que pasaba toda por el, digamos, canal de Beagle, el estrecho Magallanes o el Cabo de Hornos, tuvieron mucho contacto ya desde una época muy temprana con los europeos. Los Selknam, recordemos, vivían en su modo tradicional de vida en el interior de la isla, no eran navegantes y no tuvieron contacto con la civilización blanca. De repente se descubre, primero en Chile, inmediatamente en Argentina, que Tierra del Fuego es ideal para la cría de ovejas y sus tierras son invadidas, y prácticamente en el curso de una generación se produce en una primera instancia lo que hoy llamaríamos una limpieza étnica. Los sacan de sus territorios, en primer momento los matan, los cazan, y digamos, por estas famosas historias de que se les pagaba por el par de orejas, y luego cuando aparecieron algunos Selknam vivos sin orejas, los estancieros se dieron cuenta que los cazadores humanitarios no los mataban y cobraban igual, entonces empiezan a pagar por testículos o por par de senos en las mujeres, bueno, estas historias horripilantes. Ahí intervienen los salesianos y ofrecen que cuando sean capturados sean llevados a la misión en lugar de asesinados. Pero en el transcurso de una generación prácticamente la cultura tradicional no desaparece, pero queda muy reducida. Pero al mismo tiempo, como esto ya estamos entrando prácticamente en el siglo XX, son estudiados científicamente, ¿no? por los antropólogos, especialmente por el padre Martín Gusinde, que escribe esa obra maravillosa, ¿no? Los indios de Tierra del Fuego, en 6 volúmenes, 2 para los Selknam, 2 para los yaganes y 2 para los cahuéscar. Y él además es quien asiste a la ceremonia del Jain, que es el centro de la vida social, imaginativa, cultural de los Selknam, este rito de iniciación para los jóvenes en la pubertad. Y es el que saca las fotos que conocemos, que digamos, son un registro único. Antes había tenido contacto con él una persona increíble, para mí uno de los personajes más interesantes de la historia argentina, Lucas Bridges, autor del Último Confín de la Tierra, hijo de Thomas Bridges, que fue quien dirigió la misión de Ushuaia, y que al darse cuenta que el sistema de las misiones no servía, que es sobre todo porque los indios morían por ya sea por el cambio de hábitos de vida o de alimentación, y sobre todo por las enfermedades traídas por los blancos, decide dejar la misión, el padre de Lucas, Thomas, fundar una estancia, que es Harberton, que todavía está sobre el canal de Beagle, y que los indígenas pudieran vivir ahí, pero en su forma tradicional de vida. Pero es Lucas el que entra en contacto con los Selknam, y fue el que mejor los conoció, aprendió su lengua, vivía como ellos, cazaba con ellos, entraba en torneos de lucha. Era alguien que, lejos de tener una actitud de cierta condescendencia, como bueno, yo soy acá el blanco salvador que los va a ayudar, más bien los miraba con fascinación, con admiración, ¿no? No buscaba enseñarles como los misioneros, sino, uno podría decir, aprender de ellos. Y escribió este libro, que es una crónica, además está muy bien escrito, es un libro que se lee con mucho placer. Bridges y Gusinde son quienes conocen a los Selknam cuando todavía, existe una comunidad, existe un pueblo Selknam, y siguen
digamos, manteniendo sus tradiciones, su forma, digamos, de vida errante, basada en la Casa del Guanaco, y fundamentalmente se sigue haciendo la ceremonia del Jain. Ya, digamos, la tercera antropóloga más importante, que es Ann Chapman, ya los empieza a estudiar en los años 60, cuando lo que quedan son informantes que vivieron, ¿no? Como Lola Kiepscha, la más importante, Angela Loisch también, que recuerdan el modo tradicional de vida, sobre todo Lola Kiepscha, que vivió, digamos, al modo tradicional Selknam, y entonces le cuentan, y sobre todo lo que recoge Ann Chapman es la vida de las mujeres, que ni Bridges ni Gusinde conocieron tan bien, porque sus amigos y sus contactos eran con el mundo masculino, ¿no? La sociedad de Selknam tenía una división de tareas interesante, y la ceremonia del Jain tenía una función muy importante en asignar los roles a las mujeres y a los hombres. Y después, porque estábamos hablando de mi investigación, además de todos los libros, los historiadores salesianos son buenísimos, tienen unos libros muy importantes, Padre Martín Belsa, por ejemplo. Pero también me interné en los archivos de la orden, tanto en Punta Arenas como en Tierra del Fuego, en Ushuaia sobre todo, y acá en Buenos Aires, donde encontré la autobiografía del padre Beauvoir, que todavía está inédita, y es un texto realmente importante. Las cartas y el diario manuscrito del padre Giovanni Zenone, que fue probablemente de los salesianos el que mejor conoció a los Selknam y que fue también otro testigo junto con Bridges y Gusinde, estamos hablando de testigos blancos, por supuesto, de la ceremonia del Jain, que nos dejó una descripción más breve que las otras, pero igualmente interesante. Que los historiadores a veces juzgan ideológicamente, como que bueno, la función de los salesianos fue de alguna manera apoyar la limpieza étnica, que las misiones se convirtieron en campos de concentración. Sí, objetivamente es lo que sucedió, pero si vos vas a lo que esas personas querían hacer, si ves sus escritos, te das cuenta que su proyecto era mucho más utópico, creían estar ofreciéndoles a estos indígenas una posibilidad de civilizarse, de evangelizarse, obviamente esa era su perspectiva, pero también de seguir viviendo, de crecer, ¿no? El padre Fagnano, que era el director de todo el proyecto más importante, él tenía su sueño de que el pueblo iba a crecer, y dice, bueno, empezamos con 100 casas, pero vamos a tener que hacer más, una iglesia para 1000 personas. Y la realidad fue terrible, porque los indios llegaban a la misión y se morían los niños, y se morían uno tras otro. Y vos ves que incluso el padre Zenone, que fue el último y que fue el que se dio cuenta también, un poco por influencia, por su contacto con Lucas Bridges, que lo acogió en su segunda estancia, la de Viamonte, que está sobre el Atlántico, cerca de Río Grande, y le permitió establecer un puesto misionero ahí, y ahí se dio cuenta el padre Zenone que lo que ellos venían haciendo no funcionaba, básicamente, y cambia, vuelve a un sistema de misiones itinerantes, como había un poco en la Patagonia continental, deja que los indígenas vuelvan o continúen con su modo tradicional de vida, pero las enfermedades fueron implacables, ¿no? Los gérmenes y los virus llevados por el blanco en sucesivas digamos, epidemias los fueron diezmando, y ya hacia 1930 se hace el último Jain, muy pobre, con muy pocos indígenas presentes, y cuando desaparece el Jain, de alguna manera el modo tradicional de vida Selknam y digamos, la unidad del pueblo Selknam desaparece. El tema de la lengua en la novela sí es un tema sobre el cual tuve que reflexionar bastante y experimentar bastante, ¿no? Por un lado porque es una novela, está toda escrita en español, por supuesto, pero es políglota digamos, los personajes. Bueno, el primer capítulo es uno de estos pitucos argentinos en París, entonces todo el tiempo está dándoselas de francés, su mayor ambición es ser tomado por
por los franceses, entonces todo el tiempo está mechando sus cartas que escribe a su amigo en Buenos Aires con frases en francés. El segundo capítulo es el marinero inglés que cuida a los Selknam durante el viaje en barco de Tierra del Fuego a Francia, y entonces ese hombre está contando la historia, o en realidad es un amigo que cuenta la historia de su amigo, etcétera, pero bueno, la están contando en inglés. Después, sí, cuando aparece el protagonista, el otro protagonista, el amigo del que se hace amigo de Calapacte, Karl Bauer. Bueno, él es un alemán que luego está trabajando en Francia, luego aprende el español cuando viene a la Argentina con Calapacte, y eventualmente aprende el Selknam cuando acompaña a Calapacte a Tierra del Fuego y entra durante un tiempo en, digamos, en la comunidad Selknam. Es una tentación siempre cuando se habla de los indígenas decir tribus, pero la organización tribal no es propia de todo el mundo indígena, y de hecho los Selknam no tenían organización tribal. Así que si digo tribu, es en sentido figurado. Ahora, con respecto al Selknam, hay un vocabulario que uno puede extraer de la obra de Bridges, de la obra de Bussine, de la obra de Anne Chapman. Hay un diccionario del padre José María Beauvoir, que es el único diccionario que habría, pero hay que tomarlo con pinzas. Creo que Lucas Bridges, después de leerlo, dijo, bueno, una cuarta parte son palabras que conozco, una cuarta parte no, digamos, no las escuché en mi vida, y el resto está todo mal, ¿no? Y de hecho, Beauvoir no hablaba Selknam, el único que llegó a hablar Selknam de los salesianos fue el padre Senones, ¿no? Que también es interesante o complicado ese concepto de evangelizar a un pueblo sin conocer su lengua, ¿no? Y después, en el proceso, mientras escribía la novela, sale un libro de un investigador chileno, Joaquín Vascope Julio, formidable, en un área de tránsito polar, donde entre otras cosas recoge, o sea, desclasifica y publica por primera vez un vocabulario Selknam que Lucas Bridges le había enviado a Bartolomé Mitre, y que es muy reducido, pero es confiable, digamos, podemos dar fe que es correcto. Ahora, de todos modos, yo no iba a escribir una novela en Selknam, ni siquiera los Selknam actuales hablan Selknam. Sería un gesto, digamos, muy vanguardista, muy radical, pero no, me parece un poco excesivo. Aparte, era imposible ya reconstruir esa lengua. Y se me planteaba el desafío, bueno, a ver, ¿cómo habla Calapacte? Bueno, Calapacte, mientras no habla su lengua, prácticamente no habla mucho en la novela, casi no hay diálogos, ¿no? Después, esto es algo que yo trabajé un poco en un libro de ensayo, Facundo Martín Fierro. Hay una tradición en la literatura argentina de, bueno, cómo hablan los indios, ¿no? Que tiene distintos momentos. En La cautiva de Echeverría hablan como si hubieran estado leyendo a los románticos franceses, digamos, todo el día anterior. En Martín Fierro, al principio, y en la primera parte, intenta Hernández un dialecto, así, una especie de idiolecto indígena que no le termina de cerrar. Y después, ya en la segunda parte, en la vuelta, donde justamente se cuenta la estancia de Fierro y Cruz entre los indios, adopta la fórmula que terminó imponiéndose, que es que los indios hablan en gerundio, ¿no? Matando huinca cristiano, hundiendo lanza hasta el pluma, etc. Cosa que también aparece, no sé, en Eduardo Gutiérrez, en algunos momentos, sobre todo cuando los indios están borrachos de excursión a los indios ranqueles de Mansilla. En los otros momentos, los indios de Mansilla hablan perfecto castellano, y eso me dio la pauta de, digo, hay que ir por acá, porque toda forma no gramatical estigmatiza. Por más que uno diga, bueno, hablaban mal porque no era su lengua, pero es lo mismo que los extranjeros en el sainete. Bueno, pero hablan mal y es cómico, ¿no? De alguna manera, siempre da esa sensación, así sea inconsciente, de que no saben hablar, no es que simplemente están hablando un idioma que no es el propio. Y entonces, yo obviamente no quería que mis Selknam hablaran en gerundio. Y después pensé, bueno, que hablar en gerundio simplemente quiere decir esto, quiere decir, estás hablando en una lengua que no es la tuya y que no conoces bien.
Por otra parte, uno dice, bueno, por ahí hablaban en gerundio los indios, justamente porque no era su lengua, pero cuando pensás que también en la literatura, la historieta, a los indios del norte se los hace hablar en infinitivo, ¿no? Yo ser gran cacique toro sentado, te huele que hay como que es una fórmula fácil, que no tiene ninguna base en la realidad. Y en el último capítulo, que es cuando, digamos, Karl entra en el mundo Selknam y transcurre, digamos, el capítulo titulado Hain, y transcurre en el mundo Selknam, tradicional, digo, la solución, después de todo este recorrido que hice, que espero no haya sido muy largo, era obvia. El que habla en gerundio es Karl, porque Karl está hablando en Selknam, que no es su lengua, y entonces la habla como puede. Y los Selknam hablan perfecto castellano, porque se entiende que están hablando en Selknam, ¿no? La famosa dicotomía sarmientina, civilización y barbarie, no podía estar ausente. Aparte, digamos, buena parte del libro anterior de ensayos que mencioné, Facundo Martín Fierro, elaboré un poco, trabajé un poco esa cuestión, no solo en aquel periodo del siglo XIX, sino después los efectos que ha tenido en la literatura y también, digamos, obviamente, el pensamiento político posterior. De hecho, digamos, muchas de las polémicas, peronismo-antiperonismo, se hicieron en términos de ese esquema conceptual civilización y barbarie, ¿no? Donde obviamente el peronismo es la barbarie y el antiperonismo o las otras opciones son las civilizadas. Ahora, acá se da también una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de círculos o niveles sucesivos. En la Argentina, digamos, la barbarie la representaban los gauchos. Bueno, en mi novela eso no aparece, no en esta al menos, pero sí ciertamente los indios y, bueno, los blancos de las ciudades son la civilización. Pero estos blancos, cuando van a París, sienten que ellos ocupan el lugar de la barbarie frente a la civilización europea, ¿no? Que es un poco lo que aparece en el primer capítulo, el de Marcelito en París. Y ahí también trabajo con, me vino absolutamente genial el contexto de lo que fue, digamos, la participación argentina en la Exposición Universal de París. Prácticamente todos los países de América tuvieron su pabellón en París, ¿no? Y el pabellón argentino estaba pensado sobre todo no para representar a la Argentina, sino para impresionar favorablemente a los europeos. Entonces, digamos, mientras que, por ejemplo, el pabellón mexicano, que estaba ahí muy cerca, fue encargado a un arquitecto mexicano que basó, digamos, su concepción fue un poco una arquitectura basada en las, digamos, famosas pirámides de Tenochtitlán, por ejemplo. Los argentinos cortaron por lo sano, dijeron, se lo encargaron a un arquitecto francés, ¿no? Y todas las esculturas eran obra de artistas franceses, ¿no? Incluso la que representa la República Argentina, que es una muchacha con unos pechos ubérrimos abrazada a una vaca, que creo que está, me dijeron, yo no la llegué a ver, está en el Museo Rayo, porque el pabellón después se desmanteló y se trajo para acá. Y se convirtió se volvió a armar en Retiro, y se convirtió en el primer Museo de Bellas Artes. Pero el pabellón argentino era íntegramente francés, de alguna manera, y eso me parece que es un perfecto símbolo de algo que no es solo de esa época, que todavía nos define un poco, esta idea de que quienes nos reconocen, quienes nos consagran, son siempre los de los países del norte, sea Europa o Norteamérica, y que lo que nos distingue, lo que nos separa a nosotros del resto de Latinoamérica, como si fuera la Argentina y el resto de Latinoamérica, es que somos los más europeos o los de cultura más europea. Bueno, todo eso, digamos, que tiene obviamente, un origen anterior al siglo XIX, ya de la conquista y colonización de los españoles, pero que en el siglo XIX, cuando, digamos, la Argentina se convierte en un país que busca tener digamos, su independencia y su identidad cultural, se consolida, ¿no? Un poco este paradigma. Entonces, digo, me divertía la idea de este muchacho, Marcelito, que además está trabajando, digamos, dentro en la organización de todo este tema del pabellón, ¿no? Orgulloso con lo bien que salió el pabellón argentino y todo, y de repente se encuentra en una carpa de circo
con la cual no tenía nada que ver el gobierno argentino, esta exposición, digamos, de los caníbales de la Patagonia, con que están mostrando justamente todo lo que ellos querían negar, ¿no? Estos indios en un estado lamentable por las condiciones en que los tenían, pero que bueno, para la gente era, mirá qué zaparrastrosos, qué mugrientos, ¿no? Estos indígenas, como si en su vida, digamos, habitual fueran así. Y es como el retorno de lo reprimido, ¿no? Marcelo está furioso porque como que le arruinaron todo el proyecto mostrándole estos indios, que aparte dice, por lo menos la exposición internacional estaba llena de pueblos, digamos, lo que hoy llamamos zoológicos humanos, exhibiciones de zoológicos humanos, ¿no? Nativos, pueblos colonizados de todas las partes del mundo, sobre todo de las colonias francesas. Pero Marcelito dice, y ni siquiera tenemos indios como la gente, ¿no? Vino Búfalo de Bill con sus pieles rojas, todos divinos, con sus plumas y todo, y nosotros tenemos esta especie de lingeras del mundo indígena. Nuestra imagen está arruinada, y a partir de ahí está furioso, y cada vez que vuelven a aparecer, cruzarse en su camino los Selknam o Calapacte, ¿no? Estalla. Nada. Digo, es una manera de pensar estas cuestiones, pero desde la ficción, desde personajes, digamos, y pudiendo uno al mismo tiempo reflexionar sobre la cuestión y reírse un poco, porque la verdad que esta pretensión argentina, en última instancia, además de ser bastante contraproducente y haber, digamos, traído bastantes males, pero es ridícula, ¿no? Y lo ridículo es algo que a mí me divierte mucho, me genera, digamos, escribir, me da buenas escenas. Hay una especie de sueño utópico en lo que podríamos llamar la mirada progresista, que es que todos los ejes coincidan, ¿no? Que los pueblos originarios sean a la vez feministas, sean a la vez respetuosos de las identidades sexuales, y cuando vas a los hechos, de repente te encontrás con que, bueno, no es todo tan de acuerdo a tus categorías, ¿no? De hecho, la experiencia mía con respecto al pueblo Selknam está un poco reflejada en las etapas de la experiencia de Carl, ¿no? Primero, a partir de su contacto y su amistad profunda con Calapacte, de muchos años, él, y siendo Carl anarquista, tiene una visión, digamos, muy positiva, utópica, ¿no? De esta sociedad sin desigualdades, igualitaria, que efectivamente lo era, absolutamente, ¿no? Digo, ni siquiera había, digamos, entre los Selknam no solo no había clases sociales o diferencias sociales, tampoco había jefes, ¿no? Es el ideal anarquista, pero hecho realidad, que al mismo tiempo, bueno, es posible bajo, digo, si uno agrega al anarquismo un poquito de marxismo, bajo determinadas condiciones materiales, como era la de la vida nómade de estos pueblos cazadores-recolectores. Pero cuando entra, digamos, ya en el mundo Selknam, se da cuenta que en un principio, el que venía junto con Calapacte de una relación con esta anarquista rusa, Vera, ¿no? en Chicago, muy feminista ella, y que, digamos, luego es encarcelada por un atentado fracasado que intenta cometer, y durante años Carl y Calapacte tienen que ocuparse de ella hasta que sale de la prisión en condiciones ya de salud muy malas, muy terminales. Bueno, viene imbuido con todo eso. Digo, recordemos que también que el feminismo aparece con mayor fuerza primero, sobre todo, entre los anarquistas, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, digamos, ahí surge el feminismo que nosotros conocemos en la época moderna. Los Selknam aparentemente, en un principio, es un pueblo donde, digamos, está bien, no hay jefes, pero los hombres, los varones, tienen el lugar dominante y las mujeres tienen un lugar subalterno. Y de hecho, pero de hecho cuando se entera, digamos, cuando empieza su ritual de iniciación en la ceremonia del Jain, al cual Carl, junto con Calapacte, será iniciado, que también ahí nos enteramos que, es una vuelta interesante que surgió, que el objetivo de Calapacte no era también un poco simple que uno imagina, volver a casa, volver a su tierra. Él quería hacer la ceremonia del Jain, porque sin ceremonia del Jain, el Selknam, digamos, el adulto Selknam
el varón se define por su participación en la ceremonia del Hain. Si no está iniciado, no es parte de la comunidad Selknam. Y Calapacta lo que quiere es eso. De hecho, una vez que hace el Hain y lo completa, le dice a Karl, bueno, ahora vámonos. ¿No? Y Karl dice, pero ¿cómo? 20 años para traerte hasta acá y ahora te querés ir. Y no, yo lo que quería era ser Selknam. Ahora que soy Selknam puedo ir a cualquier lugar del mundo. ¿No? Que me pareció también que, para no caer en estas cosas también simplistas de que la identidad de determinados pueblos está atada a la tierra. No, son más complejas estas cuestiones y bueno, las masivas migraciones de los siglos XIX y XX nos muestran muchos pueblos que han viajado al otro lado del mundo y han conservado su modo de vida, su identidad, su cultura, su lengua. Pero volviendo, ahí se entera que el Hain es aparentemente una ceremonia para consolidar el dominio masculino y la sumisión de las mujeres. Pero después se entera que originalmente el Hain era femenino y que era una ceremonia de los tiempos del matriarcado, tiempos míticos, pero quizás conservados míticamente en la cultura Selknam, pero quizás reales, en que las mujeres hacían el Hain para mantener a los hombres sometidos y que los hombres se apropiaron del Hain, se lo sacaron a las mujeres, pero al mismo tiempo, claro, pero los hombres entonces no inventaron nada. Toda la cultura Selknam fue creada por las mujeres, con lo cual ahí ya se empieza a desequilibrar esta idea de dominantes y subalternos. Y después, en otra vuelta más, digamos, la mayor prohibición para un varón Selknam era revelarle a las mujeres el secreto del Hain. El secreto del Hain sería que los espíritus que bajan no son espíritus reales, sino que son hombres disfrazados. Pero que también es más complejo, se entera Karl, porque los hombres disfrazados en realidad dicen, no, pero el espíritu encarna en mí, pero el espíritu existe. Y dice, claro, es un ritual, es teatro. Y en el teatro no es falso o verdadero. Uno lo toma como verdadero, llora, se emociona, digamos, no es que uno mira y dice, ay, mira ese cómo está vestido, los zapatos que se puso. También entiende que el ritual del Hain tiene la complejidad conceptual y escénica de cualquier ritual o cualquier obra artística. Yo en un momento de entusiasmo en otro reportaje dije que la ceremonia del Hain tenía la complejidad de la tetralogía de Wagner. Después dije, bueno, no, quizás estoy exagerando un poco, pero digamos, en términos artísticos, escénicos no, musicales seguro que no, pero en términos de la complejidad de las ideas y el concepto del hombre y del universo que se pone en juego, no me retracto del todo. Y después, perdón, me faltaba la última vuelta, Karl se entera de que hay un Hain de las mujeres y que las mujeres hacen como que le creen a los hombres, es una especie de engaño recíproco consentido, y esa es la cultura Selknam, ¿no? Las mujeres de alguna manera tienen su propia forma, digamos, de organizarse, aun cuando, sí, en los hechos, digamos, en la violencia física, por ejemplo, sigue siendo algo que llamaríamos una cultura machista, y también yo no quería caer en la tentación de terminar diciendo, no, al final es una sociedad igualitaria. No, no lo es, y aunque nos gusten los Selknam, yo los amo profundamente, Karl tiene que admitir, bueno, hay cosas de la cultura Selknam que no son, digamos, tan maravillosas como él pensaba, que no conforman punto por punto con sus ideas anarquistas, pero aún así es una experiencia absolutamente deslumbrante. Por un lado, digamos, hice varios viajes a Tierra del Fuego y a la zona de Magallanes, en Chile, es decir, Punta Arenas y alrededores, ¿no? Recorriendo todos los lugares que tuvieran que ver con esta historia. También recorrí bastante de Tierra del Fuego del lado chileno. Y bueno, en el curso de esos viajes entré en contacto con, digamos, miembros del pueblo Selknam. No sé si ellos mismos se atreverían a hablar de una comunidad, porque están en contacto, digamos, están en contacto también los Selknam argentinos con los chilenos, pero en muchos casos son contactos por digamos, redes virtuales, o cuando organizan alguna clase de actividad conjunta. Pero sí, yo de alguna manera había
comprado el relato, del cual muchos Selknam acusan, a mi entender un poco injustamente, a Anne Chapman, ¿no? de ser la autora del relato de la extinción. Y de hecho, que le haya puesto a uno de sus libros más conocidos, Fin de un mundo, ¿no? Y que hable de los Selknam en pasado, podría dar a entender o habilitar esta lectura. Pero de hecho, Fin de un mundo es un libro en el cual hablan los Selknam que Anne Chapman conoció. Con lo cual está más bien haciendo lo contrario, lo que el título sugiere, está diciendo acá están los Selknam. Pero Anne Chapman, como antropóloga, se centra en sus investigaciones en tratar de reconstruir la cultura tradicional. Y sí, lo que desapareció es la cultura tradicional, digamos, o muchos aspectos de ella, y sobre todo el Jain y la lengua, ¿no? Dos elementos fundamentales. Pero algunos de los Selknam actuales, como Margarita Maldonado, ha intentado reconstruir muchos aspectos de la vida, artesanías como la cestería, y en digamos, habiendo dado este ejemplo, no me quiero privar de contar una anécdota que creo que es muy reveladora, estando en el Museo Municipal de Río Grande, en Tierra del Fuego, visitando la sección dedicada a pueblos originarios con Margarita Maldonado, ¿no? Miembro del pueblo Selknam, la guía, una guía de ahí del museo, dice, bueno, y acá tenemos una réplica de cestería Selknam, ¿no? Y Margarita la mira y dice, no, no es una réplica de cestería Selknam, es un cesto Selknam, lo hice yo, ¿no? Y eso me pareció genial, también como digamos, una especie de alerta o advertencia de qué fácil que es caer en la narrativa de la extinción. Que a veces también se confunde la palabra genocidio con la palabra extinción. Digo, hubo genocidio, pero no quiere decir que los Selknam ya no estén. Miguel Pantoja, que también está en Río Grande, es otro miembro muy activo sobre todo en promover todos los valores de la cultura Selknam, pero también qué significa ser Selknam hoy en día, ¿no? Y en general en el gobierno de Tierra del Fuego, por lo menos del lado argentino que conozco mejor, ha hecho y hace bastante por un lado, digamos, se han entregado tierras, que es algo siempre fundamental, digamos, querer, digamos, ofrecer algún beneficio a los pueblos originarios y, digamos, no permitirles la recuperación, así sea parcial, de las tierras que fueron suyas, digamos, siempre va a ser insuficiente. Seguramente hay mucho por hacer, lo sabrán decir mejor los Selknam actuales que yo, pero a mí ese contacto personal con ellos fue decisivo y de hecho cambió el rumbo que tenía la novela. De alguna manera en mi cabeza había un diálogo final entre Karl y Calapacte cuando Calapacte le dice que se quiere ir de Tierra del Fuego y que era, bueno, porque en la ceremonia del Jain algunos individuos descubren que tienen un determinado poder heredado, pueden descubrir, de hecho, que tienen un determinado poder que heredan de sus antepasados, ya sea para ser hechiceros, o sea, chamanes, ya sea para ser narradores, los que cuentan las historias, o el don profético, ¿no? Y Calapacte recibe el don profético. En mi visión original, su don profético era que el pueblo Selknam iba a desaparecer y por eso se iba. Y después cuando me encontré con los Selknam dije, no, el pueblo Selknam no va a desaparecer, están acá, ¿no? Yo aprendí mucho de ese contacto personal y entonces, bueno, el final lo cambié para que justamente habilitara esto de que, bueno, sí, lo que muere o más bien es destruido son ciertos aspectos de la cultura original, pero los Selknam no.